Bueno, en este video vamos a hacer la resolución del examen final de la última mesa, ¿sí? Bueno, en el primer ejercicio les pide, en el 1A, les pide definir condicional, ¿sí? Entonces, ¿qué es un condicional? No es otra cosa que la implicación P entonces Q, ¿sí? Donde P es el antecedente y Q el consecuente, ¿sí? Eso es básicamente lo que les pedía. No les pedía definirlo con la tabla de la verdad, aunque si lo hubieran puesto hubiera estado bien también. Pero simplemente les pedía que definieran el condicional indicando cada una de sus partes, ¿sí? También podrían haber dicho que el antecedente y el consecuente se conectan mediante el conectivo lógico que es la implicación. ¿Está bien? Entonces esto es lo que esperaba que contestaran. Luego les pide decir cuál es la condición, qué es condición necesaria y qué es condición suficiente. Bueno, para definir condición necesaria y condición suficiente hay que suponer que el condicional es verdadero. Entonces, si o suponiendo que P entonces Q es verdadero, se dice que P es condición suficiente para Q y se dice que Q es condición necesaria para P, ¿sí? Entonces eso era el 1A. Después en el 1B se les pedía indicar las implicaciones que están asociadas al condicional. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones asociadas al condicional? Bueno, una era el recíproco. El recíproco no era otra cosa que hacer Q entonces P. Después tenían el contrario. El contrario no era otra cosa que hacer no P, entonces no Q. Y después tenían lo que se llamaba el contrarrecíproco. El contrarrecíproco es hacer no Q, entonces no P. Y de los tres condicionales también se pedía indicar, si es que existía alguno, cuál era lógicamente equivalente al condicional directo P entonces Q. Bueno, de todos, este es equivalente a P entonces Q. Digamos, esto es lo que yo les pedía. También podrían haber ampliado la respuesta para decir, para justificar que es lógicamente equivalente, haciendo las tablas de la verdad, ¿sí? Si uno hace la tabla de la verdad de esto y de esto, da lo mismo. Entonces son lógicamente equivalentes. Bueno, después otra de las cosas que les pedía era si en la parte C, era si existía una forma de definir la negación de un condicional, ¿sí? Entonces, para ver si hay una forma de definir la negación de un condicional, lo que ustedes tenían que recordar es que el condicional directo P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q, ¿sí? Entonces, como el condicional P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q, negar el condicional P entonces Q va a ser lógicamente equivalente a negar no P o Q, ¿sí? Pero si uno acá usa las leyes de De Morgan, esto se da vuelta cuando aumento la negación a cada una de las proposiciones componentes, y esto usando idempotencia, que involución en realidad, que es hacer no P, eso me da P, se da vuelta acá y esto queda no Q. Entonces, esta es una forma alternativa de definir la negación de un condicional. Y luego la pregunta era, en el 1C, si la negación era una implicación. Justamente, esto nos dice que la negación no es una implicación, porque la negación de un condicional
se puede definir como una conjunción, no una implicación. Entonces, esto no es implicación, claramente, porque no está el entonces, está la conjunción, está el y, ¿sí? Entonces, no es implicación. Bueno, eso era el ejercicio 1, ¿sí? Después, en el ejercicio 2, A, lo que les pide es, les dan en realidad primero un número complejo de la forma A más BI, ¿sí? Y les pide describirlo en forma polar. Bueno, la descripción en forma polar de este número complejo se puede hacer de la forma R por coseno del ángulo más I por el seno del ángulo, donde esto se llamaba módulo. Eso también, digamos, es parte de lo que les pedía, escribir la forma polar del número complejo indicando sus partes. Este es el módulo y esto es el ángulo o argumento del número complejo z. ¿Sí? Y el módulo se definía en términos de la parte real y la parte imaginaria como raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Y además, el ángulo o argumento tenía un rango entre 0 y 2pi. Eso es lo que esperaba que pusieran cuando les pedía la forma polar o trigonométrica del número complejo. Bueno, después en la parte B, lo que les pedía, que la tenemos por acá, ya escrita, es enunciar el teorema de las raíces para números complejos. ¿Sí? Entonces, el teorema de las raíces no era otra cosa que esto. ¿Sí? Esto está en el libro. El teorema decía que si z tiene esta expresión, está en forma polar, porque este teorema aplica cuando z está en forma polar, es un número complejo, y si además el número complejo es distinto de 0, entonces existen n raíces distintas dadas por esta fórmula. ¿Sí? Entonces, estas son las n raíces distintas que entrega el teorema de las raíces. ¿Sí? Y además lo que pedía el inciso 2b es indicar a qué tipo de ecuaciones se aplica este teorema. Es decir, estas son, lo que les está preguntando es, estas son raíces de qué ecuación. ¿Para qué se usa el teorema? Bueno, el tipo de ecuación para el que se usan estas raíces es para la ecuación de la forma Wn igual z, donde este z es este que está acá. ¿Sí? Entonces, estas WK son las raíces de esta ecuación compleja. Esto significa que cada vez que yo tome cualquiera de estas WK y las inserte en esta ecuación, se cumple la igualdad. ¿Está bien? Entonces, lo que pedía el 2b era enunciar el teorema de las raíces y además indicar de qué tipo de ecuación son raíces estas que están acá. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que les pedía. Después, en el inciso C, en el 2c, les pide dar una interpretación geométrica del teorema. Entonces, básicamente lo que yo esperaba es que ustedes marcaran, interpretaran, digamos, lo que es o lo que representa esta fórmula de raíces. Si ustedes miran esta fórmula, por cada k, esto representa un número complejo en forma trigonométrica polar. Es decir, cada WK es un número complejo que tiene módulo raíz enésima de r y argumento teta sobre n más 2kpi sobre n. ¿Qué significa esto? Que todas las raíces, porque digamos, si esto es el módulo, esto significa que la raíz va a estar cada una de las WK posada en el borde de un círculo de radio raíz enésima de r. Entonces yo lo que esperaba es que ustedes dibujaran, ¿sí?, un disco, un círculo de radio a raíz enésima de r, y sobre ese círculo marcar todas las raíces. Porque fíjense, que ahora hay que interpretar lo que es el ángulo. Si teta sobre n es esto que está acá, cuando yo pongo k igual 0, esto es 0, esto es 0, y lo que me queda acá entonces es la W0. ¿Sí? Luego, cuando pongo k igual a 1, es sumarle, acá me va a quedar teta sobre n más
2pi sobre n. Es sumarle al ángulo θ sobre n 2pi sobre n. Es decir, que si esto que está acá, esto es 2pi sobre n, lo vamos a poner en rojo, 2pi sobre n, entonces la raíz W1 viene a aparecer acá. ¿Está bien? ¿Y cómo se obtienen el resto de las raíces? Y cuando ponga, por ejemplo, k igual 2, va a ser sumarle al θ sobre n 2 veces esto. O sea que marco otra vez este ángulo para acá. Supongamos que cae por acá. Acá tengo otro 2pi sobre n. Entonces, ¿qué significa? Que todas las WK las voy a ir obteniendo desplazándome a partir de la W0 sobre el borde del disco de radio raíz enésima de R, desplazándome ángulos de 2pi sobre n. Porque eso es lo que estoy haciendo acá. Desplazándome ángulos de magnitud 2pi sobre n. Y así van apareciendo todas las raíces. Y entre cada dos, si yo tomo dos raíces consecutivas, el ángulo siempre va a ser 2pi sobre n. Entonces eso es lo que yo esperaba que hicieran en el 2e. ¿Sí? Esta sería la interpretación geométrica del teorema. Bueno, después en el 3a les pide escribir la ecuación paramétrica y vectorial del plano. Bueno, acá ya lo tenemos escrito. ¿Sí? Entonces, si pi es un plano, la ecuación paramétrica de pi es esto que está acá. ¿Sí? Esta sería la ecuación paramétrica del plano que pasa por el punto P0 de coordenadas x0 y 0, z0 y con dirección U con componentes P1, P2 y P3 y con dirección B con coordenadas Q1, Q2 y Q3. Esta es la ecuación paramétrica. Paramétrica porque está describiendo cada una de las variables paramétricamente con los parámetros alfa y beta. ¿Sí? Entonces esto es lo que uno esperaba. Y después les pide la ecuación vectorial del plano. La ecuación vectorial del plano que pasa por el punto P0 y que es paralelo a los vectores U y B son todos los puntos X de coordenadas X y Z de modo tal que se pueden expresar así. Fíjense que la ecuación paramétrica, como comentamos en la teoría, aparece naturalmente a partir de la ecuación, la ecuación vectorial aparece naturalmente a partir de la ecuación paramétrica del plano. ¿Sí? Entonces son dos ecuaciones que están estrechamente relacionadas. ¿Sí? Bueno, después lo que les pide es en el 3b, les dice qué tipo de sistema uno tiene que plantear si se quiere estudiar la posición relativa de tres planos en el espacio. Escribir el sistema. Bueno, lo que tenían que escribir era un sistema de 3×3. ¿Sí? Porque si yo quiero representar o quiero estudiar la posición relativa de tres planos en el espacio, es plantear un sistema de 3×3, porque cada una de las ecuaciones es un plano. Este es un plano, este es un plano y este también es un plano. Entonces yo quiero todos los puntos X y Z que cumplan las tres ecuaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que tenían que haber contestado en el 3b es esto. Y explicar lo que estoy diciendo acá, de que estudiar la posición de relativa de cada plano es estudiar todos los puntos, si existen puntos X y Z, que comparten o que cumplen las tres ecuaciones al mismo tiempo o no. ¿Sí? Eso es lo que esperaba. Que escribieran el sistema, que dijeran que es un sistema de 3×3 y que explicaran un poco el tema de las soluciones. ¿Sí? Bueno, después en el 3c les dice cuáles son las posibles posiciones relativas de tres planos en el espacio y hacer un gráfico. Entonces, lo que básicamente yo esperaba en el 3c es que hicieran un dibujo asociado a cada una de las posibles soluciones de este sistema, digamos. Esto son tres planos en el espacio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las posibles posiciones relativas de los planos? Bueno, tenían la de los planos paralelos, ¿sí? Pi1, Pi2 y Pi3. Estos serían los tres planos paralelos coincidentes. Después, acá Pi1,
pi2 y pi3 planos. ¿Sí? Después, ¿qué otra digamos, esto a qué tipo de solución estaría asociado? Bueno, esto está asociado a un sistema compatible indeterminado. Porque, ¿qué significa esto? Que los tres planos son el mismo. Es decir, cualquier punto del plano es solución del sistema. Y como el plano tiene infinitos puntos, hay infinitas soluciones y eso quiere decir que es un sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Después, ¿qué otra situación hay? Tres planos paralelos no coincidentes. Esto representaría un sistema inconsistente. ¿Por qué? Porque no hay puntos en común. ¿Sí? Bueno, esto es dentro de la situación de paralelismo. Después, ¿qué podía pasar? Que hubiera solución. Bueno, si hay solución, ¿qué tipo de solución puede haber? Puede ser que uno tenga tres planos que se cortan en una recta. O sea, tengo el plano pi1, el plano pi2 y el plano pi3. Los tres planos se cortan en una recta. ¿Y esto qué significa? Que cada punto de la recta es una solución. Pero la recta tiene infinitos puntos, así que en este caso tendría infinitas soluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es otro caso de sistema compatible, porque tiene solución, también indeterminado. ¿Está bien? Y después, ¿cuál es la última solución, la última posibilidad que podría darse? Tres planos que se cortan en un punto. ¿Sí? Tengo el plano pi1, por acá supongamos que está el plano pi2, y después viene el plano pi3, que corta al plano pi2 y también al plano, este sería el plano pi3, ¿sí? Y se cortan los tres en un solo punto, ¿sí? Eso significa que ese es el único punto común a los tres planos. Es decir, que desde el punto de vista de la solución, esto sería un sistema compatible determinado, porque hay una sola solución. Vamos a escribir acá, determinado. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es lo que yo esperaba que pusieran. Si después, además de poner esto, analizaban las otras posibles posiciones, como dos planos coincidentes y el tercero no, dos planos que se cortan y el otro no, bueno, eso también lo podrían haber hecho, pero básicamente esto es lo que yo esperaba. Después, en el ejercicio 4, el último ejercicio, ¿sí? En el 4A les pide definir matriz inversa. Bueno, eso estaba hecho en la página 11 del video Matrices 1. ¿Sí? Lo tendrían que haber estudiado de ahí. Una matriz cuadrada de tamaño cuadrado de n por n tiene inversa y decimos que es inversible o invertible. Si existe una matriz cuadrada B de igual orden, tal que, sí, acá me faltó el tal que, acá de igual orden que A, tal que cumple esto, ¿sí? Que A por B es lo mismo que B por A y eso es la matriz de identidad de n por n. Esa era la definición de matriz inversa. Fíjense que en la definición no pone A a la menos 1, pone B. ¿Por qué pone B? Porque en principio B podría haber más de una, pero en la teoría vimos que si la inversa existe es única. Y como la inversa, si existe, es única, ya sabemos que hay una sola y entonces se la denota con A a la menos 1. Eso es lo que yo esperaba que pusieran en definición de matriz inversa. Que hicieran la definición y que hicieran este tipo de observaciones. ¿Sí? Y después, por último, el ejercicio 4, B y C, que van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque para hacer el 4, B y C, ustedes básicamente tendrían que haberse acordado de un teorema muy importante que está en la página 2 del video Matrices 2. Acá tendrían que haber estudiado. Por eso digo, para la próxima, además de estudiar el libro, también tienen que ver los videos, porque ahí está la teoría que hemos visto en la materia y como ya bien expliqué en la página, en los exámenes finales se toma la teoría. Entonces también tienen que ver los videos junto con el libro. Tienen que estudiar todo, ¿sí?
supuestamente no es estudiar los videos de cero, sino que es repasarlos, porque supuestamente los videos ya los han visto a lo largo de la cursada de la materia. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el teorema que tenían que recordar? El teorema era el siguiente. Si A es una matriz de tamaño n por n, o sea, una matriz cuadrada, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Si A es no singular, es decir, que es invertible, eso es equivalente a decir que el sistema X igual 0 tiene solo la solución 0. Y eso también es equivalente a decir que si B es cualquier vector en Rn, el sistema X igual B tiene solución única. Este es el teorema que tenían que acordarse. ¿Por qué? Porque fíjense, en la parte 4b pregunta, suponiendo que el sistema X igual B tiene solución única, ¿qué se puede decir acerca de la solución del sistema X igual 0? Bueno, justamente eso es A entonces B. Esto es equivalente. En particular vale A entonces B. Entonces, si A es no singular, lo que podemos decir de la solución del sistema AX igual 0 es que la única solución es 0. Porque si yo no supusiera que A es no singular, o sea, no sé si tiene inversa, la solución que siempre está en este sistema, que dicho sea de paso se llama sistema homogéneo, es la solución 0. Si yo acá pongo X igual 0, siempre cumple. Pero si yo sé que la matriz A tiene inversa, además sé que es la única solución. Entonces, eso era el 4b. Después en el 4c les dice, si la matriz A es no singular, ¿qué puede decir acerca de la solución del sistema X igual B? Bueno, justamente eso es la parte A entonces C, la equivalencia A con C. Si A es no singular, yo sé que este sistema tiene solución única. Es decir, que este teorema contestaba los incisos B y C. Tenían que escribir el teorema y explicarlo para responder las preguntas. ¿Está bien? Y además en la parte C, ¿sí? Suponiendo que A es no singular, como les dije recién, la única solución tiene única solución. Y además, en el 4C, la solución venía dada como A a la menos 1 por B. Es decir que, fíjense, lo único que tenían que hacer era recordar este teorema y contestar las preguntas usando el teorema. ¿Sí? Eso era el 4B y C.